Buenos días y bienvenidos al video de articulaciones correspondientes a la clase número 5. En este video, tal como dice su nombre, vamos a abarcar principalmente lo que son las articulaciones. Vamos a ver la articulación radiocubital distal, la articulación radiocarpiana, la articulación mediocarpiana, las articulaciones carpo-metacarpianas, las articulaciones metacarpofalángicas, las articulaciones interfalángicas y las intermetacarpianas. Sé que debe estar pensando, oh por Dios, son un montón de articulaciones para ver un video, pero vamos a ir despacio y abarcar cada una sin rapidez, o mejor dicho, sin apuro. Así que nada, que no cunda el pánico. Vamos a comenzar hablando de lo que es la articulación radiocubital distal. Esta articulación es una de las tres articulaciones que une los huesos del antebrazo entre sí. Estos huesos corresponden al radio y al cúbito. Las otras dos articulaciones son la radiocubital proximal y la sindesmosis radiocubital, que fueron abarcadas en los videos de la clase número 4. Ahora vamos a ahondar un poco más en esta articulación que es la radiocubital distal, que la encontramos por acá. Y para verla y comprenderla un poco mejor, vamos a pasar este corto coronal que tenemos hacia la derecha. Para ubicarnos, vamos a ver que hacia el lateral en este corte coronal encontramos parte de lo que es la epífisis distal del radio. Y hacia medial nos encontramos con parte de la epífisis distal del cúbito. Cuando vamos hacia inferior, lo que podemos ver son parte de los huesos del carpo. Entonces, vamos a empezar hablando de las superficies articulares de esta articulación. Y vamos a ver que por parte del radio corresponde a esto que tenemos acá, que es la incisura ulnar, ¿sí? O la escotadura cubital, que se encuentra en la cara medial del extremo distal del radio, ¿sí? Escotadura cubital que se encuentra en la cara medial del extremo distal del radio. Ahora, cuando pasamos a lo que es el cúbito, nos encontramos que la superficie articular corresponde a lo que es la carilla articular de la cabeza del cúbito, ¿sí? Que es lo que podemos encontrar acá. Esta articulación, dada la forma de sus superficies articulares y cómo se encuentran dispuestas, es una articulación del tipo sinovial, cuyo género es trocoide, ¿sí? Y dado que es una articulación trocoide, vamos a ver que es una articulación uniaxial, que permite únicamente el movimiento de rotación alrededor de lo que es un eje longitudinal, ¿sí? Debido a todo esto, vamos a ver que la articulación radiocubital distal es de las principales involucradas en los movimientos de pronación y supinación, ¿sí? Junto con la articulación radiocubital proximal. Así que no olvidar esto de que la articulación radiocubital distal es una articulación trocoide y está muy involucrada y es súper importante para los movimientos de pronación y los movimientos de supinación. Vamos a encontrar también que esta articulación presenta esto que vemos acá, en el corte coronal, ¿sí? Que es un disco articular, también denominado en este caso como ligamento triangular por su forma. Esta estructura es superficie articular a la vez que también es un medio de unión, ¿sí? Y vamos a ver que es la principal estructura estabilizadora de esta articulación. Este disco articular se va a insertar en lo que es la escotadura cubital del radio, ¿sí? Y desde ahí se va a desplazar para alcanzar lo que es el borde medial de la apófisis estiloides del cúbito, mejor dicho, la cara medial de la apófisis estiloides del cúbito, como podemos ver acá en esta imagen, ¿sí? La dirección que toma y de dónde a dónde se extiende. Este disco articular vamos a ver que es muy importante porque va a formar parte de lo que son las superficies articulares de la próxima articulación que vamos a ver, ¿sí? Que es la articulación radiocarpiana. Entonces, no se lo olviden que ahora un ratito lo vamos a retomar. Bueno, dado que esta articulación es la articulación sinovial, como mencionamos antes, ¿sí? Va a tener todos los componentes que componen la articulación sinovial. Es decir, que va a tener una cápsula articular que esté rodeando la articulación, va a tener una membrana sinovial que tapiza esta cápsula por dentro y que secreta este líquido sinovial que ocupa el espacio entre ambas superficies articulares. Pero aparte de todo esto, también va a presentar ligamentos, ¿sí? Que refuerzan a esta cápsula articular y refuerzan esta articulación. Estos ligamentos van a ser principalmente el ligamento radiocubital anterior y el ligamento radiocubital posterior, ¿sí? Buenísimo. Bueno, esto es lo principal entonces de la articulación radiocubital distal. Vamos a pasar a lo que es la siguiente articulación. La articulación que vamos a ver ahora es la articulación radiocarpiana, ¿sí? Esta articulación
es la articulación que nosotros en la vida comúnmente conocemos como articulación de la muñeca. Y vamos a ver que se llama radiocarpiana por una razón y no radiocúbito-carpiana. Y esto va a ser porque vamos a ver que el hueso cúbito no va a formar parte de las superficies articulares. Y acá es donde entra con mucha importancia ese disco articular, que podríamos conocerlo también como ligamento triangular, que mencionamos anteriormente en la articulación radiocubital distal. Entonces, esta articulación va a tener dos superficies articulares distintas a grandes rasgos. Va a tener lo que es una cavidad glenoidea, ¿sí? Que va a estar compuesta principalmente por lo que es la epífisis distal del radio, ¿sí? La carilla articular de la epífisis distal del radio, junto con lo que es el disco articular que mencionamos anteriormente, que se va a articular con un cóndilo carpiano que va a estar formado por tres huesos de la fila superior de los huesos del carpo. Estos huesos van a ser el escafoides, el semilunar y el piramidal. Entonces, si pasamos a ver estas dos imágenes, estos son una vista inferior de estas carillas articulares por parte de lo que es el radio, ¿sí? Y el disco articular. Entonces, en esta imagen de la izquierda, lo que vemos es la carilla articular inferior del radio, ¿sí? Y en esta imagen vemos lo mismo, pero acá también vemos un pequeño pedacito que corresponde, ¿sí? A lo que es el disco articular, que acá no lo vemos, acá fue retirado. Pero sí lo podemos ver en lo que es este esquema, en donde vemos esa carilla articular inferior, ¿sí? Del radio, o carilla articular carpiana del radio, y este pequeño pedazo que corresponde a lo que es el disco articular, que va a actuar en esta articulación, ¿sí? Como una superficie articular. En este esquema también lo que podemos ver es hacia inferior lo que sería este cóndilo carpiano formado por los huesos del carpo, ¿sí? Entonces, tenemos bien hacia el lateral lo que es el hueso escafoides, en la línea media de esta articulación, por decirlo de alguna forma, lo que sería el hueso semilunar, y bien a lo que sería medial el hueso piramidal, que van a formar, como dije antes, este cóndilo carpiano, que se va a articular con esta cavidad glenoidea formado por la carilla articular carpiana del radio y el disco articular. Debido a que estas superficies articulares tienen un eje transversal, ¿sí? Que es mayor a los otros ejes, esta articulación va a ser una articulación elipsoide, es decir, que va a ser una articulación que es biaxial, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los ejes en los cuales permite movimiento esta articulación? Bueno, van a ser dos. Uno de estos ejes es el eje antero-posterior y el otro es el eje lateral. Entonces, si pensamos en el eje antero-posterior y la rotación en este eje, el movimiento que va a permitir esta articulación va a ser el movimiento de abducción y de aducción, ¿sí? Y cuando pensamos en el eje lateral y la rotación alrededor de este eje, el movimiento que va a permitir esta articulación es el de flexión y extensión. Entonces, si ustedes ahora agarran su mano, ¿sí? Y la articulación que conocemos como el de la muñeca, que se correspondería con la radiocarpiana, ¿sí? Van a ver que van a poder hacer los movimientos de aducción y abducción, ¿sí? Es decir, acercar lo que es la mano más hacia la línea media del cuerpo y alejarla. Y van a poder también hacer los movimientos de flexión y extensión, ¿sí? Ahora, ¿qué movimientos no vamos a poder hacer? Bueno, el eje que nos falta es el eje longitudinal de los tres ejes principales que siempre charlamos. Y ese eje longitudinal lo que nos iba a permitir es la rotación. Y si ustedes se fijan, van a ver que no pueden hacer la rotación, ¿sí? De la articulación de la muñeca. Ahora, sé que muchos estarán diciendo, pero Banca, yo sí estoy logrando hacer la rotación de la articulación de la muñeca. Y en realidad no estás haciendo la rotación, sino que lo que estás haciendo es el movimiento de circunducción, ¿sí? Que el movimiento de circunducción es la unión de todos estos movimientos, de la abducción, aducción, flexión, extensión, ¿sí? Que te permite este movimiento complejo que se llama circunducción. Pero esta articulación radiocarpiana no puede hacer el movimiento de rotación, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque es una articulación elipsoidea, es decir, que es biaxial y solo va a permitir los movimientos sobre el eje antero-posterior, como marcamos acá, y el eje lateral, como marcamos acá. Es decir, abducción y aducción, y en este eje, flexión y extensión. ¿Sí? Buenísimo. Ahora, al igual que todas las generalidades que hablamos antes de las articulaciones sinoviales, con la radiocarpiana pasa lo mismo. Va a tener los mismos componentes, es decir, cápsula articular que refuerza esta articulación, va a tener una sinovial que esté tapizando esa cápsula articular y también va a tener líquido sinovial, ¿sí? Entre las superficies articulares. Ahora, ¿qué nos falta mencionar?
los refuerzos, ¿sí? De esta cápsula articular y de esta articulación, es decir, los ligamentos que van a reforzar a esta articulación de la cual estamos hablando. Entonces, ¿qué ligamentos podemos encontrar para esta articulación? Vamos a tener ligamento anterior, ligamento posterior, el colateral cubital, el colateral radial y el radioescafulnar, ¿sí? Empezamos con el ligamento anterior. Si pasamos a estos esquemas que tenemos acá abajo, podemos ver en la vista anterior lo que es el ligamento anterior, que vamos a ver que está compuesto por dos fascículos. Un fascículo que es el fascículo radiocarpiano palmar, ¿sí? Que lo podemos ver acá, y un fascículo que es el fascículo cúbito-carpiano, ¿sí? O ulnocarpiano palmar, que es este que podemos ver acá. Ahora, si pasamos a lo que es el ligamento posterior, nos movemos al esquema que tenemos un poquito más hacia la izquierda, ¿sí? Que es una vista posterior. Y lo que vamos a poder ver en este esquema es el ligamento posterior, también llamado ligamento radiocarpiano dorsal, ¿sí? Que es este de acá que podemos ver, ¿sí? El ligamento radiocarpiano dorsal. Entonces ahí ya vimos el ligamento anterior y el ligamento posterior. Ahora lo que vamos a ver son los ligamentos colaterales, el colateral cubital y el colateral radial, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos hacia los laterales, vemos que tenemos ligamentos ahí. Entonces, claramente el colateral cubital va a ser el que sea más medial, ¿sí? El que está en relación con el cúbito, mientras que el colateral radial va a ser el que esté más lateral. En este caso, sería colateral cubital y colateral radial. Bueno, esto es lo principal de esta articulación. Recuerden muy bien esto de la articulación elipsoidea, ¿sí? Y cuáles son los movimientos que va a permitir y cuáles son los movimientos que no va a permitir. Por ejemplo, el de rotación, ¿sí? Esa rotación sobre el eje longitudinal. Así que muy importante que recuerden eso. Vamos a pasar a lo que es nuestra próxima articulación. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la articulación mediocarpiana, ¿sí? Ya el nombre nos da un pequeño tip de qué es esta articulación. Va a ser mediocarpiana porque es la articulación que articula algunos huesos de la fila superior, ¿sí? Del carpo, con algunos huesos de la fila inferior del carpo. Si hacemos un poco de recapitulación a lo que vimos en el video de huesos, ¿sí? Esta clase número 5, vamos a recordar que la fila superior estaba formada por los siguientes huesos, yendo de lateral a medial. Primero teníamos el escafoides, ¿sí? Después teníamos lo que era el hueso semilunar, después el piramidal y el más medial de todos, que era el pisiforme. Ahora, cuando pasábamos a la fila inferior, íbamos a ver que yendo de lateral a medial nos íbamos a encontrar con el hueso trapecio, después con el trapezoide, con el grande y por último el más medial, que era el ganchoso, ¿sí? Ahora, no van a participar todos estos huesos en esta articulación, sino que vamos a ver que los huesos de la fila superior que formen la cavidad glenoidea de esta articulación van a ser el hueso escafoides, el hueso semilunar y el hueso piramidal. Mientras que los huesos de la segunda fila, ¿sí? O fila inferior, que formen el cóndilo carpiano, ¿sí? Para articularse con esta cavidad glenoidea, van a ser el trapezoide, el grande y el ganchoso. Es decir, que los huesos que quedaron afuera van a ser el pisiforme, porque vamos a ver que el pisiforme únicamente se va a articular directamente con lo que es el piramidal, ¿sí? Con la cara anterior del hueso piramidal, mientras que el otro hueso que quedó afuera fue este que tenemos acá, que es el trapecio. ¿Por qué? Porque el trapecio presenta una sinovial única, ¿sí? En su articulación con el escafoides, y aparte también va a tener una articulación especial, articularse con el primer metacarpiano, ¿sí? Que es lo que le va a dar a nuestro pulgar tanta libertad de movimiento a diferencia del resto de los huesos, ¿sí? Entonces, la superficie articular que van a conformar esta articulación son hacia superior el escafoides, el semilunar y el piramidal, y hacia inferior el trapezoide, el grande y el ganchoso. Debido a la disposición, ¿sí? De estas superficies articulares y de su forma, esta articulación va a ser una articulación tipo sinovial de género elipsoidea, ¿sí? Algunos libros también la pueden describir como una articulación bicondilia. Ustedes fíjense que dice su bibliografía oficial, ya sea de su cátedra o de su facultad, y quédense con su bibliografía oficial. Acá la vamos a describir como una articulación elipsoidea, ¿sí? Tomada por la mayoría de los libros, debido a que el eje transversal, ¿sí? que tiene estas articulares es mayor al resto de los ejes, ¿sí? Entonces, al ser una articulación elipsoidea,
vamos a ver que tiene dos ejes de movimiento, es decir, que es biaxial. Estos ejes de movimiento son el anteroposterior y el lateral. Es decir, que esta articulación, al igual que la articulación que vimos anteriormente, va a permitir también estos movimientos que son sobre un eje anteroposterior, ¿sí? Y sobre un eje lateral. Ahora, tal como una articulación sinovial, esta articulación va a tener todos los componentes que vimos parte de un sinovial, ¿sí? Que ya estuvimos repitiendo hasta ahora. Es decir, que también va a tener ligamentos de refuerzo. Y estos ligamentos de refuerzo van a corresponder a ligamentos dorsales y ligamentos palmares. Estos ligamentos lo que van a hacer es unir ambas filas entre sí. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es la siguiente articulación. Y esta articulación corresponde a lo que es la articulación carpo-metacarpiana, ¿sí? Ya con el nombre nos damos una idea que va a ser entre los huesos del carpo y los huesos del metacarpo, ¿sí? Es decir, los huesos del carpo y los huesos metacarpianos que tenemos acá. Estas articulaciones van a ser todas similares, excepto por una, que es la articulación de lo que es el primer hueso metacarpiano, ¿sí? Con el trapecio. Esta articulación es la que le charlé un poco antes, que es la que le da esta gran movilidad a pulgar que no tienen el resto de los huesos. Y es porque esta articulación va a ser una articulación sinovial del género silla de montar, ¿sí? O género celar, que es lo mismo. ¿Qué es esto que tenemos acá? En donde esta es la forma que tienen sus superficies articulares, como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen de huesos, ¿sí? Acá vemos una de las formas y acá tenemos la otra, ¿sí? Y esto va a dar lugar a esto, a una articulación tipo sinovial de género celar o género silla de montar, ¿sí? Al ser una articulación que tiene este género, también va a ser una articulación biaxial, es decir, que va a tener dos ejes de movimiento, que van a ser este que tenemos acá, que es el anteroposterior, y este que tenemos acá, que es el lateral, ¿sí? Es decir, que esta articulación va a dar lugar a lo que son los movimientos de abducción y aducción por este eje que tenemos acá, que es el anteroposterior, ¿sí? Y los movimientos de flexión y extensión. Y vamos a ver entonces que este pulgar va a tener una movilidad también mucho mayor al resto de los dedos. Ahora, cuando pasamos, esperen que voy a borrar esto acá, cuando pasamos a ver las articulaciones carpo-metacarpianas del resto de los dedos, vemos que el segundo metacarpiano se va a articular con el trapecio, con el trapezoide y con lo que es el grande. Que el tercer metacarpiano se va a articular con lo que es el hueso grande, ¿sí? Que el cuarto se va a articular con el grande y con el ganchoso, y por último que el quinto se va a articular únicamente con el ganchoso. Y que todas estas articulaciones, en vez de ser al igual que la del trapecio con el primer metacarpiano, sinoviales, celares o silla de montar, van a ser articulaciones planas, sinoviales planas, exceptuando, ¿sí? Lo que es la articulación del quinto metacarpiano con el hueso ganchoso, ¿sí? Esta articulación en algunos libros también se las ha descrito como articulación celar, ¿sí? O silla de montar, pero se dice que está mucho más limitada que la del hueso pulgar debido a la articulación que vamos a ver más adelante, que es la intermetacarpiana que presenta este quinto metacarpiano con el cuarto, ¿sí? Pero bueno, estos son algunos libros, otros libros describen que es plana al igual que todo el resto. Nuevamente ustedes se quedan con lo que dice su bibliografía oficial, ¿sí? Buenísimo. Entonces, estas articulaciones, ¿sí? A ser planas, vamos a ver que son multiaxiales, o sea, se pueden desplazar en muchos ejes, pero ese desplazamiento es muy pequeño porque son tan solo movimientos de deslizamiento, ¿sí? Hacer articulaciones planas. Y bueno, al igual que todas las articulaciones sinoviales, presentan todo lo que veníamos diciendo, incluyendo distintos ligamentos. También ligamentos palmares, ligamentos dorsales y ligamentos interóseos que refuerzan estas articulaciones. Bueno, pasamos a lo que es la siguiente articulación. Esta articulación va a ser la metacarpofalángica, ¿sí? Tal como dice su nombre, metacarpofalángica ya nos da la idea o nos introduce a que va a ser una articulación entre los huesos metacarpianos y las falanges, como podemos ver acá, acá y acá, ¿sí? Entonces van a ser entre los huesos metacarpianos y las falanges. En este caso, las falanges proximales, ¿sí? Siempre, que son las que se articulan con los metacarpianos. Estas articulaciones, ¿sí? Se van a dar entre lo que es la cabeza del metacarpiano, ¿sí?
y la cavidad glenoidea que presenta, ¿sí?, la epífisis proximal de las falanges. Entonces, el género de esta articulación sinovial va a ser elipsoidea. Entonces va a ser una articulación de tipo sinovial, género elipsoidea. Y al igual que todo el resto de las elipsoideas que vimos, va a ser biaxial, es decir, que va a presentar movimientos en un eje antero-posterior y un eje lateral-lateral. Para entender un poco mejor esto que les acabo de señalar, le traje este recuadro, ¿sí?, que los que muestra son los distintos movimientos de los dedos entre sí. Yo lo que quiero que miren son los dos tipos de movimientos que tenemos, ¿sí? O sea, abducción, aducción y flexión, extensión. Entonces, este eje antero-posterior, la rotación, ¿sí?, en el eje antero-posterior me va a permitir a mí estos movimientos que son de abducción y de aducción, ¿sí? Entonces yo acá veo como estas articulaciones que vamos a tener acá, ¿sí?, todo por acá, son las articulaciones que estamos viendo ahora, son las metacarpofalángicas, ¿sí? Y miren cómo a mí me permiten hacer estos movimientos de abducción y aducción. Ahora, los movimientos de rotación alrededor del eje lateral-lateral, lo que me permiten a mí son hacer los movimientos de flexión-extensión. Entonces vamos a la imagen de abajo. Estas articulaciones que estamos viendo están más o menos a este nivel, ¿sí? Así que, esperen, voy a borrar la primera, que eso es para más adelante. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Podemos ver cómo a este nivel los dedos permiten los movimientos de flexión y extensión. Lo pueden probar ahora en su propia mano. Ustedes pueden separar los dedos de la línea media de la mano y pueden acercarlos, ¿sí?, a la línea media de la mano, que sería el dedo medio. Eso es por esta articulación que es elipsoidea. Y después también lo que pueden hacer es la flexión y extensión de esta articulación, que es la metacarpofalángica. Y bueno, esto es lo principal, ¿sí?, para recordar de estas articulaciones. Y ahora, adivinen qué voy a decir. Tal como toda articulación sinovial que ya estuvimos comentando, ¿sí?, va a estar también reforzada por diversos ligamentos, como podemos ver por acá un poco, ¿sí?, que van a reforzar tanto la cápsula articular como a la articulación en sí. Bueno, vamos a pasar a la próxima articulación. La próxima articulación que vamos a encontrar es las articulaciones intermetacarpianas, ¿sí? Ya el nombre también nos sigue dando tips. Intermetacarpianas. ¿Por qué nos da un tip ya esto? Porque quiere decir que va a ser entre los huesos metacarpianos. Entonces, cuando pasamos a esta imagen, vemos que las articulaciones son entre los huesos metacarpianos y que hay entre el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, pero el primero no se articula con ninguno. Que esto es lo que habíamos mencionado en el video de huesos, ¿sí? Que dijimos que una particularidad característica del primer hueso metacarpiano es que no presentaba carillas articulares en sus caras laterales. Debido a esto, debido a que no se iba a articular con ningún hueso metacarpiano, que también es parte de lo que le da al dedo pulgar, ¿sí?, toda la movilidad que tiene con respecto al resto de los dedos. Ahora, estas articulaciones, ¿sí?, que podemos ver acá marcadas, van a ser también articulaciones sinoviales del género planas, ¿sí? Es decir, que tienen movilidad en muchos ejes, pero es una movilidad muy escasa también, nuevamente, porque lo único que permite es el desplazamiento muy pequeño en esos ejes. Y tal como toda articulación sinovial, vamos a ver que esta articulación, ¿sí?, también también va a tener ligamentos que la refuercen a su cápsula articular, ¿sí?, al igual que todas las articulaciones que son sinoviales. Bueno, y pasamos a lo que es nuestra última articulación, ¿sí?, que son las articulaciones interfalángicas. Son las últimas articulaciones que vamos a abordar en este video. Así que lo lograron, sobrevivieron a todas las articulaciones de mano, esta es la última que le falta. Entonces, estas articulaciones son las articulaciones interfalángicas. El nombre nuevamente nos da un tip, interfalángicas, o sea, entre las falanges, que son las que podemos ver acá, ¿sí? Interfalángicas. Entonces, estas articulaciones interfalángicas se dan entre las falanges, ya sea, por ejemplo, en el caso del pulgar, que solo tiene dos, la falange proximal y distal, o acá, que tienen dos articulaciones distintas por tener tres falanges, o sea, entre la proximal y la intermedia y la distal, ¿sí? Igual que en estos dedos que siguen. Ahora, esta articulación, ¿sí?, va a ser una articulación del sinovial, ¿sí?, del género cilíndrica, ¿sí? O un poquito más específico, gínglimo, ¿sí? Gínglimo, si recuerdan, también es el nombre por una articulación que es troclear. Troclear y gínglimo son lo mismo, ¿sí?
Y eso es lo que podemos ver acá en estas articulaciones. Este tipo de articulación, ¿sí? Vamos a ver que es una articulación que solo tiene un eje de movimiento, o sea que es uniaxial. Y su eje de movimiento es un eje lateral, o sea, permite el movimiento de rotación alrededor de un eje lateral. ¿Y cuál es el movimiento? Entonces, es el movimiento de flexión y extensión, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a este cuadrito que estábamos mirando antes y nos vamos a concentrar en esta imagen que tenemos acá. Y quiero que miren cómo esta imagen lo que está mostrando son los movimientos de flexión y extensión de las falanges, ¿sí? De los dedos. Que si ustedes si ahora agarran su mano, ¿sí? Van a ver que pueden extender y flexionar las falanges, pero no pueden hacer ningún otro tipo de movimiento, ¿sí? No pueden hacer la rotación de las falanges, como tampoco pueden hacer la abducción y la aducción de las falanges. Lo que sí pueden hacer es la abducción y aducción de lo que es la articulación de metacarpofalángica, ¿sí? Que es la que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Pero no de las articulaciones interfalángicas. Y lo pueden comprobar ustedes mismos con sus propias manos, ¿sí? Buenísimo. Entonces, tal como venimos diciendo, esta articulación también es una articulación sinovial, o sea que tiene todos esos componentes y va a tener una cápsula articular, que podemos ver acá en esta imagen de preparado, ¿sí? Las cápsulas articulares de estas articulaciones, y también van a tener ligamentos de refuerzo. Bueno, para terminar este video, me gustaría que veamos un poco esto que traje acá, ¿sí? Que son unas imágenes tanto de el libro del doctor Eduardo Pro, como también del Moore, ¿sí? Que son libros, que son imágenes que los que muestran son los movimientos, ¿sí? Diversos que pueden hacer la mano, los dedos, etc. Entonces, lo que tenemos acá en esta fila de arriba son los movimientos que permite, ¿sí? El dedo pulgar, ¿sí? El dedo gordo. Porque recuerden que este dedo tenía más movilidad que los demás, por la diferencia de sus articulaciones, como la articulación entre el trapecio y el primer hueso metacarpiano, ¿sí? Entonces, miren cómo puede hacer el movimiento de abducción y aducción, de extensión, de flexión y de oposición y reoposición, ¿sí? ¿Por qué puede ser el movimiento de oposición? Porque va a ser una mezcla entre los movimientos de flexión y el movimiento de abducción, ¿sí? Pero ¿qué movimiento no puede hacer? Rotación, ¿sí? Importante eso, no está haciendo ninguna rotación. Ahora, quiero que presten atención también a cómo es el movimiento de abducción, ¿sí? El movimiento de abducción es como llevar el dedo hacia adelante, hacia otro plano. Y eso es importante de tener en cuenta, porque miren lo que es el movimiento de extensión, ¿sí? Ese es un poco más paralelo al resto de los dedos. Entonces, no se confundan con estos movimientos, ¿sí? Porque es súper importante. Miren el de abducción, que es en otro plano con respecto a los dedos, y cómo es el de extensión. Ahora, cuando yo hago aducción, vuelvo al mismo plano que el resto de los dedos, ¿sí? Y cuando hago flexión, estoy flexionando el dedo. También presten atención la diferencia entre la flexión y la oposición, ¿sí? En donde acá estoy disminuyendo el ángulo de la articulación, mientras que acá lo que estoy haciendo es oponiendo el pulpejo del dedo pulgar al pulpejo del resto de los dedos, ¿sí? Importante diferencia. Bueno, esto con respecto al dedo pulgar, ¿sí? Porque vamos a ver que los tipos de articulaciones que componían toda esta fila, ¿sí? Del dedo pulgar, ¿sí? Permitían este tipo de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, la articulación de silla de montar, ¿sí? Que permitía ese movimiento de abducción y aducción en el eje antero-posterior y los movimientos de flexión y extensión en el eje lateral. Ahora, cuando pasamos a ver el resto, ¿sí? De los movimientos de los dedos, que ya estuvimos charlando un poco, vemos como lo que principalmente podemos encontrar son los movimientos de abducción y de aducción, que vemos acá arriba, y los movimientos de flexión y extensión. Nuevamente porque vimos que las principales articulaciones que veíamos eran articulaciones elipsoideas, ¿sí? Que permitían esos dos movimientos de abducción, aducción y de extensión y flexión, y también articulaciones planas, que lo que van a hacer es acompañar estos movimientos que van a hacer los dedos, por ejemplo, ¿sí? Porque si yo no tengo una articulación que vaya acompañando estos dedos, esas articulaciones que son un poco más rígidas, que se van a romper cuando yo esté haciendo flexión, extensión, abducción y aducción, no. Lo que tengo son articulaciones planas que permiten pequeño deslizamiento y acompañan el movimiento de estas articulaciones, ¿sí? Y bueno, lo que les quise mostrar ahora es que ninguna de estas articulaciones, de todas las que vimos, es trocoide, ¿sí? De todas estas que estuvimos viendo ahora, así. Entonces, por eso es que ninguna de estas articulaciones permite lo que es la rotación misma, ya sea de la mano o de los dedos, ¿sí? Porque ninguna permite
ese movimiento sobre el eje longitudinal, que me permitiría a mí el movimiento de rotación. La única que sí era trocoide fue la primera que vimos, que era la radio cubital distal. Pero ese movimiento de rotación alrededor de ese eje longitudinal no permite la rotación, sino que permite lo que es la pronosupinación. ¿Por qué? Porque ese eje longitudinal es un eje que es oblicuo, ¿sí? Que ya vieron y abarcaron en otros videos. Y ese eje oblicuo, y al rotar sobre ese eje oblicuo, no me permite a mí la rotación como movimiento sí, sino la pronosupinación, ¿sí? Y bueno, y como vemos ahora, en mano y en dedo no existe lo que es el movimiento de rotación, sino que tenemos flexión, abducción, aducción, extensión, oposición, y también vamos a encontrar lo que es la circunducción, que ya hablamos al principio, que era ese movimiento complejo de la sumatoria de la flexión, extensión, abducción y aducción. Bueno, que este video debe haber sido un poco largo, ¿sí? Y que deben estar pero con el cerebro a full. Sé que son un montón de articulaciones, pero que no cunda el pánico. Lo importante es que comprendan el tipo y género de cada articulación y de esa forma comprender el movimiento que permiten y cuáles no, que es lo principal, ¿sí? Así después cuando ven los músculos, entienden por qué cada músculo también puede llevar a qué movimientos, ¿sí? Por estas articulaciones sobre las que actúan. Entonces, que no cunda el pánico, sé que fue un video largo, vayan a descansar un poco, espero haber sido clara y espero que se haya entendido. Muchas gracias por su atención, les mando un gran saludo.